El barco de los sueños que terminó en desastre. Más de un siglo después, todavía existen enigmas sin resolver. Misterios que desafían la lógica y alimentan las leyendas. Acompáñanos en este viaje a través de los secretos más inquietantes del Titanic. En 1898, 14 años antes del desastre, el escritor Morgan Robertson publicó una novela llamada Futility. La historia describía un barco casi idéntico al Titanic, hundiéndose tras chocar con un iceberg. Las similitudes eran escalofriantes. Mismo tamaño, misma ruta, misma tragedia. Pero las premoniciones no terminaron ahí. Varios pasajeros cancelaron su viaje en el último momento, alegando extraños presentimientos. ¿Casualidad o advertencia del destino? En el casco del Titanic estaba grabado el número 390904. La leyenda cuenta que este número, leído al revés, parece decir «no pope». En una época profundamente religiosa, esto se interpretó como una maldición. Los trabajadores del astillero comenzaron a murmurar sobre mal augurio. Las supersticiones religiosas de la época alimentaron esta teoría. ¿Fue realmente una profecía grabada en acero? A pocos kilómetros del Titanic se encontraba otro barco, el Californian. Los supervivientes aseguran que dispararon bengalas de socorro durante horas. El capitán Stanley Lord del Californian afirmó no haber visto las señales, pero los testimonios contradicen esta versión. Varios tripulantes del Californian declararon haber visto las bengalas claramente. ¿Por qué no acudieron al rescate? El misterio permanece sin resolver. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para no perderte más misterios como este. Durante décadas, los buzos han explorado los restos del Titanic. Algunos aseguran haber visto un cofre misterioso que nunca fue recuperado. Se especula que contenía joyas, documentos secretos y objetos de valor incalculable. Las expediciones modernas han catalogado miles de objetos, pero las teorías sobre objetos valiosos que nunca fueron recuperados persisten. ¿Qué secretos siguen ocultos en las profundidades? Entre los ecos de lujo que llenaban los salones del Titanic, se susurraba la existencia de un pasajero no registrado. Un pasajero que no figuraba en ninguna lista y no ocupaba camarote, pero cuya presencia, según la leyenda, se sentía como un frío antinatural en las profundidades del barco. Nos adentramos en el misterio de la momia egipcia, una de las leyendas más escalofriantes que rodean al naufragio. La historia no habla de una momia cualquiera, sino de la tapa del sarcófago de una sacerdotisa de Amón-Ra, desenterrada en Tebas. Conocida como la momia de la mala suerte, su historial era ya infame. Se decía que cada uno de sus dueños sufrió desgracias inexplicables, ruina económica, dolencias imprevistas y sucesos desafortunados. La leyenda cuenta que su primer comprador británico murió misteriosamente, y que quienes intentaron fotografiarla sufrieron destinos similares. El objeto, cargado de una supuesta mala energía, parecía dejar un rastro de tragedia. Pero, ¿cómo llegó esta leyenda a bordo del buque de los sueños? La respuesta podría estar en uno de sus pasajeros, William T. Stead, un célebre periodista y ferviente espiritista. Stead ya había escrito sobre la momia de la mala suerte y su maldición. Se dice que durante la travesía entretenía a otros pasajeros con historias de fantasmas en el salón de fumadores. Es muy probable que relatara la sombría historia de la sacerdotisa y que, en la atmósfera del Atlántico Norte, el rumor cobrara vida propia. Algunos afirman que Stead bromeó con que la momia estaba en la bodega, un comentario que, tras el desastre, se transformaría en una verdad. La leyenda postula que la maldición no era pasiva, que la presencia del antiguo artefacto a bordo del barco más moderno del mundo creó una funesta interferencia. ¿Pudo la voluntad vengativa de una sacerdotisa de hace 3000 años influir en el destino del Titanic? Los creyentes sugieren que su poder nubló la vista de los vigías, que su energía helada atrajo al colosal iceberg desde las sombras del océano, guiando al buque directamente hacia su destrucción. Una colisión no solo de acero y hielo, sino de la arrogancia moderna contra una fuerza ancestral. Tras el hundimiento, la prensa buscó culpables y popularizó la idea de que una momia maldita había hundido al Titanic. Sin embargo, la realidad es distinta. La supuesta tapa del sarcófago nunca salió del Museo Británico y los registros de carga no mencionan nada parecido. Incluso la superviviente Molly Brown calificó el rumor de absurdo.
La leyenda de la momia persiste porque la magnitud de la tragedia parece necesitar algo más que una explicación humana. La idea de una maldición da sentido a lo inexplicable. Aunque nunca viajó en el Titanic, la momia sigue viva en la imaginación colectiva, recordándonos que a veces creemos las historias que necesitamos, no las que son ciertas. Entre los misterios del Titanic, uno de los más audaces sostiene que el barco hundido no fue el Titanic, sino su gemelo, el Olympic. Según la teoría, la White Star Line habría planeado un intercambio para hundir al Olympic dañado y cobrar el seguro. Popularizada por Robin Gardiner, esta idea mezcla desesperación financiera y conspiración, y encuentra su origen en un accidente del Olympic meses antes del viaje inaugural del Titanic. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic chocó con el HMS Hawke. El fallo del tribunal responsabilizó al Olympic, la aseguradora no pagó, y el buque quedó fuera de servicio, causando enormes pérdidas y dejando a la White Star Line al borde de la bancarrota. Aquí es donde la conspiración toma forma. El Olympic dañado fue llevado al astillero Harland & Wolff en Belfast para ser reparado, justo al lado de donde su hermano, el Titanic, estaba en las etapas finales de su equipamiento. Con los dos barcos casi idénticos uno al lado del otro, la oportunidad para un intercambio se presentó. La teoría sugiere que los trabajadores, bajo un estricto secreto, pasaron semanas intercambiando las identidades de los barcos. Placas con los nombres, campanas, botes salvavidas, vajillas e incluso paneles interiores grabados, todo habría sido meticulosamente cambiado. El barco nuevo y en perfectas condiciones, el verdadero Titanic, asumiría silenciosamente la identidad del Olympic y comenzaría una larga y rentable carrera. Mientras tanto, el dañado y apenas reparado Olympic, ahora disfrazado de Titanic, sería preparado para su viaje inaugural, un viaje del que no estaba destinado a regresar. Los defensores de la teoría del intercambio apuntan a varias pruebas. Las ventanas irregulares de la cubierta A, que coincidirían con el Olympic. La supuesta inclinación del barco desde la partida, atribuida al choque con el Hawke, y unas pruebas de mar demasiado breves, como si se quisiera ocultar un casco dañado. Los defensores de la teoría destacan que figuras como J.P. Morgan, Henry Clay Frick y Alfred Vanderbilt cancelaron su viaje en el último momento. Para ellos, no fue casualidad, sino la prueba de que ciertos poderosos lo sospechaban. Los expertos han desmontado la teoría del intercambio. Un engaño así habría sido imposible de ocultar con miles de trabajadores implicados. Además, las supuestas pruebas visuales carecen de peso. Las ventanas de la cubierta A fueron simplemente una modificación de último minuto en el Titanic. La prueba definitiva se encuentra a casi 4 kilómetros de profundidad. Cada barco de Harland & Wolff tenía un número único: el Olympic, el 400, y el Titanic, el 401. En los restos del naufragio, se han hallado piezas con el número 401 grabado, un verdadero certificado de nacimiento en acero. Esto confirma sin lugar a dudas que el barco hundido fue el Titanic. La teoría del intercambio, aunque fascinante, no es más que una leyenda nacida de la tragedia. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió en las frías aguas del Atlántico Norte. Más de un siglo después, aún impresiona recordar que más de 1.500 vidas se perdieron, mientras poco más de 700 lograron sobrevivir. Tras el desastre, comenzaba una nueva y dolorosa misión: la búsqueda de quienes no regresaron. En los días y semanas siguientes, se enviaron barcos fletados específicamente para la delicada labor de búsqueda y recuperación. El más conocido fue el Mackay Bennett, un barco de trabajo que se transformó en una embarcación destinada a la búsqueda en el mar. Su tripulación vivió un momento estremecedor. El mar aún guardaba la presencia de quienes no lograron sobrevivir. Sin embargo, los recursos eran limitados. El barco solo podía transportar un número reducido de ataúdes y provisiones para la conservación. Esto obligó a la tripulación a tomar decisiones muy difíciles, dando prioridad a quienes podían ser identificados con mayor facilidad por sus pertenencias o vestimenta. Muchos otros, especialmente pasajeros de tercera clase y parte de la tripulación, recibieron en el mar una ceremonia sencilla y solemne. De los más de 1.500 que perdieron la vida, únicamente 337 fueron oficialmente recuperados. Y los casi 1.200 que nunca fueron recuperados. Su ausencia sigue siendo uno de los misterios más solemnes del Titanic.
La explicación está en la fuerza de la naturaleza y en el paso del tiempo. Muchos pasajeros no lograron resistir el frío extremo, y aunque los chalecos salvavidas los mantuvieron en la superficie durante un tiempo, finalmente el océano los abrazó en su inmensidad. Durante semanas después del desastre, aún se avistaron restos a la deriva, arrastrados por la poderosa corriente del Golfo a cientos de kilómetros del lugar del hundimiento. Fue un recordatorio silencioso y conmovedor de la magnitud de lo ocurrido. Pero, ¿por qué no permanecieron a la vista y por qué no queda rastro de ellos hoy? La ciencia aporta una explicación tan sorprendente como inevitable. Con el paso del tiempo, la acción del mar y los elementos hizo que muchos chalecos perdieran su eficacia, y lo que flotaba en la superficie terminó descendiendo lentamente hacia las profundidades, a casi 4.000 metros bajo el océano. En el lecho marino, el destino de cualquier resto orgánico está sellado. La fauna abisal, compuesta por crustáceos, peces y miríadas de microorganismos, se habría encargado de consumir los tejidos blandos. A esa profundidad, la presión es aplastante y el agua es baja en carbonato de calcio. Con el tiempo, todo se disuelve, siendo reabsorbidos por el propio océano. Por eso, jamás se ha encontrado nada más en el campo de escombros que rodea al Titanic. Existe otra posibilidad para cientos de víctimas, aquellos que nunca lograron salir del barco. Quedaron atrapados en sus camarotes o en los pasillos mientras el agua helada irrumpía fuertemente. Muchos quedaron atrapados dentro del casco de acero. Las exploraciones con vehículos robóticos han mostrado interiores sorprendentemente bien conservados, aunque vacíos de presencia humana. Se cree que, incluso allí, el paso del tiempo y la acción del océano hicieron desaparecer todo rastro a lo largo de las décadas. Entonces, ¿dónde están? La respuesta es, en todas partes y en ninguna. Se han convertido en parte del ecosistema marino, disueltos en el agua, integrados en el ciclo de la vida y la muerte del océano. No hay nada que marcar. El Atlántico Norte conserva su memoria en silencio. El hecho de que el Titanic, un coloso de acero, permanezca reconocible, mientras que las personas que le dieron vida se han ido por completo, es quizás la metáfora más poderosa de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Un misterio resuelto por la ciencia pero que el corazón se niega a aceptar, dejando que el océano guarde celosamente el último secreto de las almas perdidas del Titanic. Más de un siglo después, el Titanic sigue fascinando al mundo. ¿Qué parte es mito y qué parte realidad? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero estos misterios mantienen viva la memoria de quienes viajaron en el barco de los sueños. Deja en comentarios qué misterio te parece más inquietante. El Titanic descansa en paz, pero sus secretos siguen navegando en nuestra imaginación. No olvides suscribirte para descubrir más historias como esta.